Buenos días desde Chiang Mai. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la situación de los principales países del sudeste asiático. Vamos a hablar de si ya se puede entrar, de cuáles son las restricciones COVID, de si hay mucho turismo, de si te piden certificado de vacunación o no, etc. Vamos a ello. Empieza a viajar en mundonomada.com. Bueno, en el vídeo vamos a empezar hablando de cuáles son los requisitos de entrada en cuestión de COVID para los principales países del sudeste asiático. Y después, en la segunda parte del vídeo, veremos cuál es la situación cotidiana de cada uno de esos países, de si hay que llevar mascarilla o no, de si hay mucho turismo, de si todo está abierto o no, etc. Hay que tener en cuenta que la información que vamos a dar aquí es la información actual de esos países, pero recomendamos mirar siempre en las embajadas de cada uno de esos países antes de viajar ahí, ya que las condiciones pues pueden cambiar. Así pues, este vídeo no tiene que ser vuestra fuente de información final, sino que antes de viajar tenéis que mirar en las páginas web de las embajadas, contactar con ellas o con la agencia de viaje con la que estéis viajando, si ese es el caso. Vamos a ello. Hay 4 países del sudeste asiático que han vuelto a la total normalidad y que ya no piden absolutamente nada, ni siquiera el certificado de vacunación COVID. Es decir, que pueden ir vacunados o no vacunados, indistintamente sus condiciones de entrada van a ser las mismas, no hay que mostrar absolutamente nada, ni PCRs, ni antígenos, ni certificados. Esos países son primero Tailandia, después Malasia, Camboya y Vietnam. Son los 4 países que ahora mismo tienen más facilidad para entrar, han vuelto a total normalidad. Respecto a visados, la política sigue como la anterior. Por ejemplo, en Tailandia, españoles, argentinos, chilenos o peruanos no necesitan visado, mexicanos pueden hacerlo al llegar para 15 días, pero el resto de nacionalidades de Latinoamérica sí necesitan visado. Para Camboya, todo el mundo hace un visado al llegar, también se puede hacer por internet, que cuesta unos 30-35 dólares, más una foto de carnet. Para Vietnam, españoles y chilenos entrando por aire no necesitan visado, pero el resto de nacionalidades sí que necesitan y se puede hacer online. Y para Malasia, todos los países prácticamente no necesitan visado, creo que solamente los colombianos tienen algún tipo de restricción de entrada que os tenéis que mirar si viajáis con pasaportes de ese país. Después, el resto de países todos piden como mínimo certificado de vacunación. Por ejemplo, Singapur pide certificado de vacunación con pauta completa, o si no se está vacunado, pide un PCR o un test de antígenos profesional hecho en una clínica 48 horas antes de viajar. Además, tienes que rellenar un formulario dentro de 3 días antes de viajar en el que tienes que subir toda esta información. Otros países como Indonesia, Filipinas y Laos también piden certificado de vacunación de pauta completa y además piden seguro de viaje. Bueno, Laos creo que no, pero Indonesia y Filipinas seguro que sí que piden seguro de viaje. Además, Indonesia y Filipinas te hacen rellenar un formulario antes de viajar. Indonesia es una aplicación que tienes que descargar al móvil y ahí tienes que subir tu certificado de vacunación, mientras que Filipinas es una página web que llaman One Health Pass, que es un formulario online en el que tienes que subir un montón de información también, tardas un buen rato en cumplimentar. Para Laos, pues es al llegar mostrar el certificado de vacunación con pauta completa. Si no estáis vacunados, Laos también permite mostrar un PCR hecho 48 horas antes de entrar al país, mientras que de Filipinas e Indonesia no sabría decir, no estoy seguro, creo que es un poco más complicado si no estás vacunado, no sé ni siquiera si puedes llegar a entrar. Sobre los visados, Singapur permite la entrada sin visado, exención de visado para casi todas las nacionalidades. Indonesia tiene una visa on arrival, un visado que se hace al llegar, que pueden hacer muchas nacionalidades, entre ellas España, Argentina, Ecuador, Perú y muchas otras. Tienen una lista que voy a dejar en la descripción, de hecho en la descripción del vídeo voy a dejar más información desde nuestra web y desde webs oficiales. Mientras que Filipinas también tiene exención de visado, no pide visado para un montón de nacionalidades, entre ellas España, Argentina, Chile, etc. Laos pide visado a todo el mundo, pero todo el mundo lo hace al llegar, es más o menos como Camboya. Llegas, pagas 35 o 40 dólares, una foto de carnet, te hacen un visado para 30 días de turismo. A Myanmar también se puede entrar, necesitas un certificado de vacunación o si no, pues una PCR o test de antígenos más un seguro de viaje, pero yo no recomendaría a nadie ir a Myanmar porque está de facto una semi-guerra civil, hay muchas zonas del país que están en guerra desde que la junta militar dio un golpe de estado y empezó una campaña de represión masiva contra la población, con lo cual no deberíais visitarlo por cuestiones de ética y de peligrosidad.
Bueno, ahora que hemos visto ya las condiciones de entrada de los principales países, vamos a ver cómo está la situación el día a día en algunos de ellos, en los más grandes. Vamos a empezar por Tailandia, donde estoy yo ahora mismo. Aquí en Tailandia realmente las mascarillas cada vez se ven menos, ya no son obligatorias en exteriores ni en interiores, aunque sí es cierto que en interiores, en centros comerciales, por ejemplo, el 80% de los tailandeses o más siguen llevándola por la calle. Yo te diría que un 60% de la población aún la lleva, aunque los turistas casi ninguno lleva mascarilla. En los hoteles pues no ves prácticamente a ningún turista con mascarilla, como digo, pues no es obligatorio, y las mascarillas cada vez se ven menos. En los medios de comunicación no se habla ya mucho del COVID, ya no se dan cifras a diario de número de infectados ni de muertes, tienes que realmente buscarlo si quieres saberlo, porque se habla bastante poco del tema. Las atracciones turísticas están todas abiertas, ¿vale? Todo el país está abierto, la mayoría de hoteles han vuelto a abrir, ya se vuelve a notar que los negocios turísticos pues vuelven a funcionar, aunque sí es cierto que hay mucho menos turismo que antes del COVID. De 1 de enero a 31 de agosto han venido unos 4,5 millones de turistas, cuando normalmente hubieran sido unos 25 millones. Así que como podéis ver, hay mucho menos turismo. Y es que el turismo asiático aún no ha arrancado. China aún prácticamente no envía turistas a Tailandia, cuando antes 1 de cada 4 turistas que venían a Tailandia venían de China. Con lo que solo con eso pues el turismo ha bajado mucho, con lo que las atracciones turísticas pues están bastante tranquilas. Uno puede ir a la Maya Bay de Phi Phi sin tantos turistas, puedes ir a cualquier playa de Koh Samui, de Koh Tao, de Koh Phangan, y está mucho más tranquila de lo habitual. Aquí en el norte de Tailandia pues tampoco hay muchos turistas, aunque ayer en el mercado de los domingos de Chiang Mai, del que por cierto tenemos un vídeo que os recomiendo ver, pues ya había bastante gente, pero no estaba abarrotado, ¿no? Normalmente antes del COVID a veces estaba súper lleno, y ahora pues está bastante tranquilo. Hay gente, todas las paradas están abiertas, se ve que hay negocio, la gente vende, pero no es lo de antes. Así pues el COVID ha hecho bastante daño al sector turístico de Tailandia, pero ya se nota que está un poco saliendo del pozo y la cosa pues ya está empezando a funcionar. Y ahora vamos a ver cómo está la situación en Camboya con nuestro coordinador de ahí, Fernando, que nos explicará en un audio pues cómo es la vida cotidiana ahí. Bueno, la recomendación es llevarlas en espacios cerrados, pero la realidad es que donde único realmente se obliga es en hospitales, en aeropuertos y en clínicas privadas también. Digamos que en el resto de establecimientos no hay nadie que te lo recuerde o que te lo impida a la entrada, ¿no? Y en líneas generales cada vez hay menos gente que la lleva realmente. Bueno, en realidad la gente hace tiempo que quiere pasar página, ¿no? Y ya nadie o casi nadie habla de la pandemia. Para los que vienen a Camboya de visita, y ahora que se ha suprimido el tema de mostrar el certificado COVID a la llegada, la verdad es que los turistas se olvidan del COVID desde el minuto uno y la sensación es de seguridad total. En lo que sí se nota los efectos de la pandemia es en sus efectos, digamos, colaterales, ¿no? No hay turistas chinos ni asiáticos, y eso pues supone una importante reducción con respecto a las cifras de turismo prepandemia, ¿no? Pues ahora en ese sentido pues se puede visitar casi todo o todos los lugares de interés del país con muy poca gente o incluso en total soledad. Bueno, y después de escuchar el caso de Camboya, nos vamos a Vietnam, porque Carlos, nuestro coordinador ahí en el norte de Vietnam, nos contará también cómo está la situación COVID en Vietnam. Tema de mascarillas. Solo son obligatorias en hospitales, en algunos vuelos domésticos, no en todos, y sitios así. En los demás lugares no son obligatorias. Si son recomendables, eso ya depende de cada persona. Los vietnamitas las suelen llevar, pero porque antes del COVID también llevaban mucho mascarilla, o sea que no. Pero sí que es cierto que el vietnamita la suele llevar más que por el COVID, por la gripe. Y por eso la usan, no por el COVID. El COVID aquí, como quien dice, ha desaparecido, ¿no? Los extranjeros apenas llevamos mascarilla, los turistas en un 90-95% tampoco llevan mascarillas, y podéis ir sin mascarilla por todos los sitios que no van a miraros mal ni van a deciros nada. Turismo hay, ahora estamos, por ejemplo, es una época del año que estamos bastante llenos, hoteles y tal, pero es mucho turismo doméstico.
El turismo internacional, ya sea de Europa, de Estados Unidos, de Australia, estaremos al 30%, calculo. 30-35%. Es un buen año para venir a este, y el que viene son buenos años para venir a Vietnam. Bueno, siempre es buen tiempo para venir a Vietnam, ¿no? Pero ahora hay menos turismo del normal. Entonces os vais a beneficiar si venís en esta época o el año que viene, os vais a beneficiar de un país con menos turistas de lo normal. Los servicios pues están casi todos abiertos, hoteles, barcos en jalón, restaurantes. Sí es cierto que el COVID hizo mucho daño, después de 2 años el país cerrado al turismo, a cal y a canto no entraba nadie aquí. Ahora se ha vuelto a abrir a partir de mayo, y sí que se nota todavía pues que bueno, paseáis por el centro de las ciudades y el centro pues veis un 10, un 15% de los locales cerrados, con carteles en vietnamita que pone se alquila, se alquila. Antes era impensable, antes de la pandemia. Por tanto, a modo de resumen, es una muy buena época para visitar Vietnam y disfrutar de este precioso país. Espero haber resuelto vuestras dudas. Chao. Y después de Vietnam vamos a escuchar cómo está en Laos. Jordi Pla, nuestro experto en Laos, que ha escrito una guía cultural de Laos súper interesante, que os recomiendo buscar por internet, nos va a contar pues cómo está la situación ahí, ya que él ha estado muy recientemente. A día de hoy ya prácticamente se puede viajar por Laos con total normalidad. El único principal inconveniente sigue siendo que hay muchas menos conexiones aéreas. Y el nivel de turismo es mucho más bajo de lo que era antes de la COVID, pero lentamente se va recuperando. El turismo occidental es muy bajo y lo que hay ahora es bastante turismo de países vecinos, sobre todo de Tailandia. El uso de las mascarillas, la normativa es algo confusa. Supuestamente hay que llevar en el transporte público y en algunos espacios públicos cerrados, pero en la práctica lo que es la población local prácticamente nadie lo lleva, y en zonas rurales nadie. Lo que son los lugares turísticos están abiertos, y los hoteles, aunque durante la COVID obviamente cerraron porque no había nada de turismo, han ido reabriendo. Algunos han tenido que cerrar definitivamente, pero cada vez los hay más, tanto a nivel de hoteles como servicios turísticos. Y vaya, la COVID ha hecho daño, pero la recuperación a día de hoy en este sentido ya es muy, muy clara. Y finalmente acabamos escuchando la situación de Bali e Indonesia con nuestra experta Rosa, que vive ahí y desde ahí pues coordina todos los servicios a hispanohablantes. En principio, aquí en Bali, en toda Indonesia, la regulación sobre las mascarillas es que en espacios abiertos no es necesario llevar mascarilla, y sí en los espacios cerrados, en transportes y demás. Sí, prácticamente ya a segundo plano, porque el nivel de COVID ahora mismo es ínfimo, muy, muy pequeño. Hay bastante turismo y además increciendo. Hay muchísima demanda para Bali, para otras islas de Indonesia y cada vez más. Y los lugares turísticos y los hoteles están casi todos abiertos. Hay algunos que todavía, pues bueno, permanecen cerrados por la pandemia, pero el que hemos pasado, es decir, necesitan un poquito más de tiempo para volver a funcionar. Y sí que ha hecho mucho daño el COVID, muchísimo, porque por lo tanto, hay muchos hoteles, servicios que necesitan todavía ganar más dinero para poder hacer sus reformas. De todos modos, hablando así en rasgos generales, casi todos los hoteles y servicios en Bali y en toda Indonesia están abiertos, funcionando muy, muy bien, y los clientes están quedando muy satisfechos. Y nada, esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo desde Tailandia. Empieza a viajar en mundonómada.com.